¿Qué tal, estimados oyentes? ¿Cómo están? Acá con ustedes nuevamente el doctor Alberto Fernández, nuevamente en nuestro programa Musicalmente de todos los lunes a las 2 de la tarde. Había estado meditando sobre cuál sería el tema más adecuado para esta semana, entendiendo que esta semana es la semana más importante del país con respecto a sus conmemoraciones, puesto que esta es la semana justamente donde se celebran las fiestas patrias, ¿no? Todo aquello que de alguna u otra forma, a través de la historia de los símbolos, nos identifican con el hecho de ser peruanos. Y en esa medida entonces, entendiendo que la peruanidad es un sentimiento, una sensación de alegría, se me ocurrió que podríamos hablar el día de hoy de la risa. ¿Qué les parece? La risa como un elemento fundamental para la vinculación entre los seres humanos, la risa como un elemento fundamental para sentirse en gozo, para sentirse complacido, para sentirse relajado. Sabemos que sin necesidad de entrar a muchos conceptos teóricos, que la risa claramente es un proceso biológico saludable. Es muy difícil no sentirse bien con la risa si es que esta risa, por supuesto, es normal y no forma parte de un síntoma de trastornos justamente de la regulación del estado de ánimo o de la imposibilidad de poder contener o que haya voluntad sobre estas expresiones de alegría. Muy bien. Entonces, el tema de hoy va a ser justamente la risa. Y vean ustedes que probablemente si yo les hablo de la risa de manera coloquial, ustedes se van a sentir sumamente identificados en el conocimiento de qué es lo que más me hace reír, qué es lo que más me pone en esta condición de alegría momentánea, ¿no? Y probablemente ustedes dirán, no, yo, yo me río más en aquellas situaciones en las que estoy feliz. Pero vean ustedes que, si bien es cierto, esta correlación puede ser cierta, es una verdad relativa, porque uno puede estar triste y encontrarse con una situación hilarante y reír, ¿no? Aunque sea por un momento. Es como un bálsamo, ¿no? En el desierto, como un oasis, ¿no? De repente uno está triste, ve una situación determinada y efectivamente se ríe y en ese momento hay una alegría breve y después se puede regresar al estado en el que se encuentra uno en esta temporada. Entonces es importante ver que hay cierta independencia de la risa con respecto al estado de ánimo y esto es interesante porque es casi como un recurso biológico para que a pesar de encontrarnos en un estado de ánimo determinado que podría de alguna u otra forma no permitirnos gozar de la vida, la risa nos puede servir justamente para tener ese momento que nos puede sacar de la tristeza momentáneamente. Muy bien. Por lo tanto, se puede entender también que la risa es parte del complejo sistema del reconocimiento del otro, ¿no? Es decir, la risa forma parte del proceso empático. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la risa no es tributaria solo de los seres humanos, porque también se pueden reír algunos primates y de hecho algunos roedores, ¿no? Lo que sí es único y propio del ser humano es la capacidad de poder reconocer e interpretar la risa del otro. Eso sí es únicamente humano. Y entonces en el ser humano podemos entender que la risa no necesariamente expresa una situación de alegría. Uno puede usar la risa también con otros objetivos. Uno puede
usar la risa para burlarse. Uno puede usar la risa como un gesto social. Uno puede utilizar la risa como desprecio, como una expresión de desprecio. Pero cuando la risa es utilizada en estos procesos, saben que la risa entonces se hace consciente. Entonces no es una risa espontánea, es una risa planificada. Por lo tanto, cuando la risa se hace consciente en buen romance y se usa para otros fines o se utiliza como un instrumento, ¿no? Probablemente podamos decirle risa falsa, porque la risa es espontánea. Esa es una de sus características. Y nace de una incongruencia. La risa es un proceso que nace de una situación incongruente, de una situación, una imagen, una frase, un pensamiento que se torna incongruente. Y eso es lo que nos genera la risa. La congruencia no genera risa, usualmente, ¿no? Entonces, si yo estoy caminando y veo a una persona que corre para tomar el bus y se resbala en la lluvia, ¿no es cierto? Es una situación incongruente porque debería caminar hasta el bus. Y eso es lo que me genera risa, aunque algunos dirían, qué cruel, cómo te ríes de una situación como esta, ¿no? O cuando uno está caminando por la calle, está conversando con otro y sin darse cuenta, ¡pum!, se golpea con un poste. No le tomó atención al poste. Y entonces uno espontáneamente se ríe, aunque el otro podría decir, no te burles, pero en realidad es una situación incongruente que llama a la risa, ¿no? Y es una forma directa de decirle al otro, no te preocupes, no es tan grave, es casual, no hay por qué enojarse. ¿Estamos de acuerdo? Y no es casual que la risa sea un proceso que se exprese fundamentalmente a través de la expresión facial. Y entonces acá vamos a recordar algunos conceptos que habíamos tratado anteriormente en el programa, ¿no? Saben ustedes que el ser humano es un mamífero esencialmente vincular, porque como hemos dicho muchas veces, depende del otro para sobrevivir, sobre todo en los primeros años de vida. Y entonces, en ese proceso empático, cuando uno recién se está desarrollando, una de las primeras expresiones que se aprenden en el niño pequeño es sonreír. ¿Qué les parece? Ontogenéticamente y casi naturalmente, el niño rápidamente expresa risa cuando se encuentra en confort. Y esa risa hace que el cuidador tenga una visión mucho más empática con el niño, más que el llanto inclusive, ¿no? Y entonces esa capacidad de reconocimiento del cuidador y esa precocidad en el desarrollo para reír no son casuales, están directamente relacionados con la capacidad de vincularse y con la empatía que, como hemos visto en el ser humano, es fundamental para la supervivencia del individuo y de la especie. Muy bien. Y entonces es parte de la expresión emocional, solo que tiene un origen más inconsciente. Por lo tanto, al ser espontáneo, es mucho más placentero. ¿Se dan cuenta? Entonces la risa es fundamental para el desarrollo de los seres humanos, sobre todo en edades tempranas, antes de, como hemos dicho en algún momento, perder la esencia de ser niño y tomar la risa y hacerla consciente y convertirla en una risa adulta, donde es utilizada para objetivos que no siempre están en concordancia con la empatía. Miren ustedes. Qué hermoso sería que todos conserváramos la parte lúdica de nuestra conducta y de alguna u otra forma, sin que eso signifique un problema del desarrollo emocional, la capacidad básica de poder estar feliz con cosas simples, como una incongruencia en nuestra vida. Es muy sana la risa. Muy bien. Es por eso que uno de los grandes problemas, por ejemplo,
que presentan los pacientes que sufren de enfermedad de Parkinson al comprometerse los músculos de expresión del rostro, ¿no? Y terminar en una expresión plana, que no tiene congruencia afectiva y perder la capacidad de reír, es lo que le hace sentir al cuidador que el paciente podría estar deprimido, cuando en realidad es un síntoma propio de la alteración muscular en la expresión de las emociones, que no tiene que ver per se con la emoción, sino con la incapacidad de poder mostrar cómo uno se siente hacia afuera. Entonces, en el paciente con Parkinson, la emoción es encarcelada por la incapacidad, la medida que la enfermedad se va haciendo más crónica, ¿no?, de poder expresar las emociones. Entonces, la expresión facial es fundamental y la risa se expresa a través de la expresión facial. El cerebro en la corteza frontal invierte mucha área de su estructura para la expresión facial. Es fundamental la expresión facial. Y acá entonces podemos colegir por qué la risa puede ser entonces tan importante. Entonces, en buen romance, la risa es un fenómeno biológico que produce cambios transitorios en la expresión facial, propiciados por la contracción de determinados músculos, ¿no? Como el músculo cigomático, que es el músculo que hace que cuando uno se ríe, lleve las comisuras labiales hacia atrás y hacia arriba, ¿no es cierto? Claro. Como el músculo orbicular de los párpados, ¿no? Que permiten que haya una ligera contracción, ¿no? Y se generen estas marcas que después se van a convertir con la edad en las famosas patas de gallo, que son la expresión clara de que la risa es espontánea y que uno en ese momento es feliz. Y esto acompañado, por supuesto, de una relación estrecha con la emisión de sonidos particulares, ¿no? Porque hay variaciones, por supuesto, de la respiración y juntamente con cambios en la conducta laringea se generará, bajo una contracción clónica potente, la risa, ese sonido que nos permite decir qué contento está o qué contento estoy. ¿Se dan cuenta? Y todo eso constituye entonces la risa, ¿no? Y parece simple, pero es un proceso complejo poder relacionar todos estos músculos que tienen diferentes inervaciones con un solo fin, el de poder mostrar alegría ante una situación incongruente, ¿no? Es un proceso en realidad complejo. Pero miren ustedes que su origen es primitivo y es temprano. Por lo tanto, tenemos que entender, y en biología, en los procesos de los seres vivos, ¿no? Claramente uno puede ubicar procesos complejos y muy útiles cuando el origen es muy temprano y el mecanismo es complejo, porque hay una inversión del cerebro tanto en sus núcleos inferiores, que son importantes para ir hacia afuera, para poder expresar lo que uno siente, ¿no? Como de cortezas más desarrolladas, como la corteza motora, ¿no es cierto? La corteza prefrontal, además, que nos permite regular y contener estos procesos. Entonces, tanta complejidad y un inicio tan temprano explica por qué tanta inversión es importante con relación a la función que cumple, en este caso, la risa. ¿No es cierto? Y entonces, tomemos en cuenta que siendo un proceso inconsciente que se genera por una percepción, porque yo tengo que de alguna u otra forma ubicar la congruencia, sea a través de lo que veo o lo que escucho, ¿no es cierto? O estimularlo a través de las cosquillas, ¿no? De una percepción más bien percibida por la piel. Y todo eso va a ser integrado, interpretado rápidamente, ¿no? Para generar entonces una sonrisa y poder identificar que esta persona es feliz en ese momento.
Entonces, la controversia es el fenómeno de la risa y muchas veces incrementa, al menos momentáneamente, el estado de ánimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la risa incrementa el buen humor, hace que uno momentáneamente se sienta feliz, como una función fundamental, como les digo, para el reconocimiento de la capacidad empática, para el reconocimiento de saber que estamos con el otro, que estamos con un amigo en una reunión, que compartimos las alegrías momentáneas por estímulos comunes. ¿Se acuerdan del sentido común? ¿Ah? Que habíamos conversado en nuestra reunión anterior. Y entonces ustedes, si han podido ver el programa anterior, sabrán que, ¿no es cierto?, está instalado en el sentido común aquellos estímulos que nos van a permitir reírnos, porque la risa va a ser producto, ¿no?, de estímulos que van a generar un aumento del humor, ¿no? Y eso va a tener que estar respaldado por una historia del individuo, por la cultura, por la sociedad, ¿no es cierto? Por la época y además por el contenido y mi espontaneidad, ¿no? Si soy una persona que tiene un temperamento más bien alegre, extrovertido, será para mí mucho más fácil expresar una sonrisa o una risa, ¿no? Entonces, lo interesante de la risa es que está amalgamada también por la cultura, por la sociedad, por lo que nos hace comunes a todos. Entonces la risa, siendo inconsciente, tiene un sentido comunitario. Vean ustedes. Y de ahí su importancia en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo de la especie, de las sociedades, etc. Miren lo importante que puede ser la risa. Entonces ahí ustedes pueden colegir por qué la risa está formada por estructuras, ¿no?, que están muy relacionadas con aquellas vías del sistema nervioso que van a generar placer, ¿no es cierto? El sistema neuroestriatal, porque está tan relacionada con aquellas estructuras que me van a permitir el movimiento para expresarme hacia afuera, porque está tan relacionada con el hipotálamo, quien va a expresar hormonas, ¿no es cierto?, como las endorfinas, que va a hacer que sienta placer en ese momento, ¿no? Y que la felicidad sea completa, acompañado también de la famosa dopamina, ¿se acuerdan? Que va a estar relacionada con el placer. Y esto va a reforzar en el ser humano su capacidad de reír. Y esta capacidad de reír debe mantenerse en el tiempo. No debemos perder nunca dos cualidades del ser humano, independientemente de la edad y de la situación en que vivan: la capacidad de sorprenderse y la capacidad de reír. Cuando ustedes pierdan la capacidad de sorprenderse y de reír, deben comprender que están transitando por una situación que no es conveniente ni para la salud mental ni para la salud general, ¿no es cierto? Disculpen esta división artificial entre la salud general y la salud mental, porque todo está integrado, pero lo hago para que ustedes tengan una referencia del mensaje que les quiero transmitir, ¿no? En la medida en que sea más claro, ustedes van a poder seguir la secuencia. Muy bien. Entonces, esa es la característica. ¿Hay tipos de risa? Claro, no. Hay tipos de risa. Pero en realidad, con respecto a la risa per se, no hay tipos, ¿no? Porque la risa es, como les digo, es espontánea y se va a presentar en una situación de incongruencia y va a estar acompañada de una serie de reacciones, ¿no? Casi como una convulsión en la epilepsia, ¿no? Una sintonía de los músculos fonatorios más aquellos que controlan el paso del aire en la respiración para poder expresar a través de los músculos faciales y del sonido que yo voy a transmitir a través de la risa, ¿no? Un conjunto de características que le permite al otro, como función única en el ser humano, interpretar está feliz. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad la risa es una sola, pero hablemos de los tipos de risa. Les había dicho, pues, que primariamente la risa expresa un estado del humor, ¿no es cierto? Pero
como les decía, la risa también puede ser un gesto social, ¿no? Un gesto social que nos indique, por ejemplo, la aprobación del otro, ¿no? O un gesto que nos permita dar complacencia a situaciones, ¿no? Pero el gesto social a través de la risa también puede estar en relación al rechazo de un proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene sus características, pero recuerden ustedes, ya ahí hay una intervención de la conciencia. Entonces, la risa deja de tener el objetivo básico de sentirse feliz para ser un instrumento de expresión social. Muy bien. Pero también, como les decía, puede ser una risa simulada, ¿no? La risa falsa, ¿no? Que ustedes pueden reconocer fácilmente. Yo puedo expresar una sonrisa, ¿no? Fingida para imitar alegría, es decir, que estoy de acuerdo con la risa de todos o estamos conectados en esa situación, ¿no? Entonces yo me sonrío, ¿no? Es como cuando ustedes ven el concurso de las reinas de belleza, y no quiero decir que las reinas de belleza, por favor, intencionalmente imiten la risa hipócritamente, no, es parte de cómo se les debe ver cuando desfilan, no sé, se les debe ver alegres, contentas, cómodas, ¿no? Pero claramente es una risa que ustedes pueden observar bien y se van a dar cuenta que si bien es cierto, ¿no? La, la postulante a reina de belleza camina con su manita hacia arriba y así rotándola levemente y sonriendo, ¿no? Efectivamente van a ver que las comisuras de los labios están yendo hacia atrás y hacia arriba. Pero ¿saben qué cosa no se puede fingir? Los músculos alrededor de los órganos visuales. No se puede fingir. Y entonces ustedes van a poder darse cuenta cuando una risa es fingida, cuando la risa no sea de todo el rostro, sino solo de la boca, solo de la parte inferior facial. Cuando ustedes vean que los ojos no están brillantes, no están chinitos, con sus arrugas, no se están riendo sinceramente, por usar un término. Ahí se pueden dar cuenta claramente de que esa risa no es espontánea o no es una risa que efectivamente está siendo convocada por una situación de humor, una situación incongruente. Entonces, tomar en cuenta esto. Pero nosotros podemos también estimular la risa, ¿no es cierto? A través de procesos mecánicos, por ejemplo, hacer cosquillas, ¿no? Ahí sí la risa va a salir, por supuesto, espontáneamente. O también usando procesos químicos. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado hablar de el gas de la risa, ¿no? Y el gas de la risa en realidad es un gas que está formado por una sustancia que se llama óxido nitroso, que efectivamente va a generar un proceso de, que va a evitar, ¿no? Que los procesos prefrontales inhiban la risa cuando es inmotivada. Entonces uno se va a comenzar a reír, ¿no? Igual sucede con algunas sustancias psicoactivas, ¿no es cierto? Que hacen que el individuo se ría inmotivadamente y en realidad es un proceso químico que lo que está haciendo es inhibir aquellas zonas del sistema nervioso que nos permiten también modular la risa, porque es bueno reírse, pero uno debe tener la visión cuando inicia su risa de poder saber si ya el tiempo es demasiado o el volumen es muy alto o no es momento para sonreír, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de poder inhibir la risa a pesar de que sea espontánea, solo que el estímulo no nos lo permita, ¿no? Pero en la medida en que el ser humano va madurando, va teniendo más control sobre su risa, ¿no? La va haciendo rápidamente consciente cuando se presente y la va a poder inhibir. Uno no puede sonreír a carcajadas en un velorio, pues, ¿no? Así el estímulo sea importante y uno tenga que morderse los labios para evitar la risa, porque es socialmente incorrecto. ¿Me comprenden? Entonces, hay niveles de dominio de ese proceso. Y lo que hacen sustancias como el óxido nítrico u otras sustancias psicoactivas es eliminar
esta estructura que permite el control para dejar libre, al libre albedrío biológico, diría yo, ¿no? La presentación de esta expresión. Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de la risa. ¿Y qué sería la sonrisa? ¿No? La sonrisa se considera como un esbozo de la risa en la que fundamentalmente están ausentes los componentes respiratorios y las vocalizaciones, ¿no? Entonces la sonrisa usualmente no se acompaña de la expresión sonora, ¿no? Y usualmente no se acompaña tampoco de las vocalizaciones, ¿no? Entonces, digamos que es una risa más calma, ¿no? Es una risa más controlada. Muy bien. Yo les había dicho que este sistema era muy importante para el ser humano, muy, muy importante, porque a través de ella transitan elementos fundamentales para el vínculo, para la empatía. Esa es la razón por la cual se presenta tempranamente, les había dicho. Los estudios muestran que en los seres humanos hay indicios ya de sonrisa a las 5 semanas de nacimiento. 5 semanas al mes. Ya ustedes ven que el niño comienza a esbozar sonrisas, ¿no es cierto? Y ya a los 4 meses nos reímos a carcajadas, pues. Miren qué prematuro. Nosotros aprendemos a sonreír antes de madurar el proceso del dormir, que recién se da como en el adulto a los 3 años. Antes sonreímos, antes reímos. Miren ustedes la importancia de este proceso. Y no me negarán ustedes que no hay nada más hermoso y que nos genere más satisfacción que ver reír a un niño. Y les vuelvo a repetir, esa capacidad de sentir gozo por la risa del niño, eso es solamente humano. Solo los seres humanos tienen esa capacidad. Como decía, otros animales pueden sonreír, reír, pero no reconocer la risa como un proceso de alegría. ¿Qué les parece? Miren todas las virtudes de comunicación que tiene el ser humano. Miren todas sus capacidades para conectarse con otro ser humano. ¿No? Lamentablemente estamos en un proceso en el que comunicarse se debe instrumentar, ¿no? En el que comunicarse debe ser sumamente planificado. Por eso que en las redes sociales uno dice cosas a través del anonimato que no se atrevería a decir estando frente a una persona. Esa es una de las dificultades de que la comunicación sea a través siempre de un intermediario que es el ordenador o el celular, ¿no? Esa espontaneidad de decir, oye, te quiero, se pierde, porque para yo decirle a alguien te quiero, ¿no es cierto? Para que esa frase sea interpretada correctamente, tenemos que estar de cuerpo presente, porque si lo pongo en el WhatsApp, puede ser interpretado de miles de formas. En cambio, estando presente, conociendo la situación, intercambiando las emociones, yo puedo entender mejor lo que el ser humano que se está comunicando conmigo desea. Puedo poner sus palabras en contexto. Las otras formas de comunicación no me permiten eso. Y eso lleva a cientos de interpretaciones. Ya es difícil que dos adultos se puedan entender hablando directamente, porque, como bien dice el dicho, la palabra es la cárcel del pensamiento, ¿no? ¿O no? Miren ustedes, cuando uno va a hablar, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensa? Primero, pues, tiene la idea, ¿no? La idea está lista para salir, pero después tiene que ver cómo lo va a decir, porque tiene que decirlo de tal forma que no le moleste al otro. Pero la forma en que no le molesta, yo pienso que no le va a molestar al otro, es una interpretación subjetiva. Yo no le he preguntado, ¿cómo quieres que te diga tal cosa? No, no, no. Yo le voy a decir como yo creo que él quiere escuchar lo que le voy a decir. ¿Qué le parece? Entonces la comunicación se va alterando, ¿no? Va cambiando la forma. Y la forma puede cambiar tanto que cuando llegue al otro, el otro no entiende el contenido.
y entonces se pierde la comunicación. Ya es un problema, como ven, estar face to face conversando. Pero ¿se imaginan a través de una pantalla? ¿Se pueden imaginar a través de un mensaje corto? ¿No? ¿Cuántas veces ustedes, oyentes de mi promoción es 50-60, ¿ah? Han escrito algo y me han dicho, uy, ¿qué puse? Uy, ¿qué habrá pensado? Uy, mejor lo corrijo, por si acaso no he querido decir. Y cuando uno en el WhatsApp comienza a explicar sus primeros mensajes, es que no lo sabe utilizar, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Se arriesga a tener malas interpretaciones. Yo recuerdo mucho, y les cuento esto porque me pasa, yo soy un hombre de 62 años, ¿no? Estoy escribiendo un mensaje en el WhatsApp, mi hija me mira y se ríe y me dice, papá, no sabes escribir en el WhatsApp. Y yo le digo, ¿por qué, hijita? Porque escribes como si fuera un mail. Y el WhatsApp no es para eso. O sea, tú escribes así y dices, hola, amigo, ¿cómo estás? Si eso no es para un WhatsApp. ¿Se dan cuenta? Tenemos que irnos adaptando a los nuevos aires en la comunicación, pero definitivamente es un problema. Es un problema. ¿Y quién me va a ver sonreír a través de una pantalla? ¿Ustedes creen que un emoticón riéndose le va a hacer sentir al otro la alegría de yo ser feliz? No, señores. Porque si bien es cierto, puedo manipular mi risa para imitar que estoy contento. Imagínense mandando un emoticón si nadie me está viendo, ¿no? O mandar un like. Oye, no me mandaste un like por lo que dije. ¿Qué te pasa? Prácticamente es, así no lo sientas, mándamelo, apruébame. ¿Se dan cuenta? Y estas interrupciones de la comunicación justamente son las que hacen que la espontaneidad se pierda y que estemos en peligro también de perder la capacidad de reír. Qué terrible sería eso, ¿no? Perder la capacidad de reír. Entonces, como les digo, tempranamente la risa se presenta en el ser humano, ya al mes tenemos capacidad de sonreír y a los 4 meses ya reímos bien. 4 meses. Muy bien. Como les decía también, la risa no es un patrimonio solo del ser humano, también está en algunos primates y roedores, pero como les decía, es el ser humano el que tiene la capacidad exclusiva para percibir el humor que acompaña a esa sonrisa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es verdad que la sonrisa va a depender, como les digo, del estímulo y que ese estímulo nos va a hacer reír en relación a lo que hemos aprendido, en relación, por supuesto, a la cultura, la sociedad, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos comentado? Hay gente que cree que es graciosa y no nos hace ninguna gracia, ¿no? O gente que cree que no es graciosa, ¿no? Y habla y constantemente nos hace reír. ¿Se dan cuenta? Esa capacidad de percepción es importante, tanto de quien hace la broma como de quien se ríe o no. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta complejidad, la pregunta sería, pero Alberto, ¿en realidad es tan complicado reír? No, el proceso no, pero todo lo que está alrededor del proceso de reír es sumamente complejo, porque es importante, ¿no? Y entonces, el reír, como toda conducta humana, tiene 3 sistemas. El sistema que va a generar la risa, el sistema, es decir, el activador, ¿no es cierto? El sistema que va a inhibir la risa y el sistema que va a regular esa risa, ¿no? Entonces, el sistema que me empuja a reír, el sistema que me dice no y el sistema que hace un balance entre estas 2 estructuras, ¿no es cierto? Y miren ustedes, ¿saben cuál es el sistema regulador de la risa? El cerebelo. Esta estructura que está en la parte posterior del cerebro, esta estructura que muchas veces la asociamos solamente al movimiento, ¿no? El cerebelo es una estructura fundamental para los procesos de socialización. El cerebro me permite el cerebelo me permite el reconocimiento social. Y el cerebelo, esta estructura,
está relacionada con el sistema inhibidor de la risa, que está fundamentalmente en la corteza prefrontal, en el área motora, que me dice, aguanta, ¿no? Y el sistema activador, que está fundamentalmente integrado por el sistema límbico, lógicamente, ¿no? El hipotálamo que produce las hormonas de confort, ¿no es cierto? Que produce la serotonina, la dopamina, ¿no es cierto? Que va a ser un estímulo fundamental para la producción de endorfinas, ¿no? Por supuesto, ¿ya? Que me va a provocar seguir riendo porque me genera placer, ¿no es cierto? Es el sistema activador, el sistema límbico, y el sistema inhibidor, como les digo, la corteza motora y premotora, que me va a decir, oye, tranquilo, ¿no? Y dentro de esos dos, el cerebelo, que se relaciona con todos, con el sistema de placer, el cerebelo se relaciona con el sistema de lo consciente, el cerebelo se relaciona con el sistema de la regulación del estado de ánimo, y entonces puede regular, puede negociar, ¿no? Cuándo es pertinente, cuándo no es pertinente. Comprenderán que una lesión en esa zona, ¿no? Va a generar un tremendo problema porque la risa no tendrá control aparente. Y así como la risa es importantísima para el vínculo, siendo bien administrada, puede ser un tremendo problema para la vinculación entre los seres humanos si es que no está regulada correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces nos toca hablar de la risa patológica. ¿Cuándo la risa se vuelve una patología? ¿Cuándo la risa se forma parte de un proceso patológico? La risa patológica también es llamada como síndrome de incontinencia emocional o síndrome de risa y llanto patológico, ¿no? Entonces, entendiendo que la risa es un fenómeno biológico que es saludable, ¿no es cierto? Puede ser un síntoma de enfermedades, de patologías cerebrales, ¿no? Que pueden ser inclusive graves. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la risa también puede resultar siendo un indicador de que algo está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, puede haber risas inmotivadas en la enfermedad de Alzheimer, en las demencias. Puede haber risas inmotivadas, ¿no? Y eso puede ser un síntoma precoz de que algo está sucediendo en el cerebro del individuo. Entonces, ¿cómo puedo yo reconocer que una risa podría ser patológica? Primero, cuando se presenta sin ningún estímulo. Estoy tranquilo y no hay ningún estímulo que justifique esa risa. O cuando no se relaciona con un cambio afectivo. O sea, me río y cuando me estoy riendo, el resto de la expresión de mi rostro, ¿no? Más bien muestra sufrimiento e inclusive llanto en el mismo momento que me río. Si han visto la película El Joker, ¿no? Van a ver que este artista extraordinario, Fénix, hace una dramatización de la risa patológica extraordinaria, ¿no? Porque él es consciente de que su risa es inadecuada, es consciente que no es el momento, es consciente que la otra persona puede tomarlo como una actitud agresiva o de burla, ¿no? Pero no se puede detener. Y entonces al verse en esa situación, el resto de sus músculos expresan lo que él realmente está sintiendo, ¿no? El fastidio, la tristeza, su falta de posibilidad de vinculación por ese trastorno, ¿no? Y entonces uno lo ve efectivamente riéndose con los otros músculos periféricos faciales contraídos y con lágrimas, porque en realidad su emoción es de sufrimiento, ¿no? Entonces, claramente ese es un síntoma de una risa patológica, ¿no? La intensidad y la duración, que no se correspondan con el estímulo, ¿no? Eh, como les digo, el paciente muchas veces tiene conciencia de esa risa inapropiada, pero no la puede evitar. Es como el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entra un pensamiento parásito, no quiero pensar eso, pero no puedo detener ese pensamiento. Con la risa patológica pasa también lo mismo. ¿Se dan cuenta? Y entonces hay un intento de control que lamentablemente en muchos casos no se puede aplicar, ¿no?
Y entonces van a ver ustedes que muchas veces cuando hay risa patológica, la risa inclusive puede alternarse con el llanto, ¿no? Y entonces ustedes dirán, sí, efectivamente estamos frente a una sonrisa patológica. Y la risa patológica puede ser de dos tipos en general, ¿no es cierto? La risa patológica que se genera inmotivadamente, ¿no? Pero hay un sentimiento de regocijo. ¿Mm? Esto usualmente está relacionado con los trastornos del comportamiento. Miren, ¿ah? Es decir, el paciente presenta la risa, no hay una motivación para eso, pero él se siente regocijado, ¿no? Acompañado a esa risa y generalmente acompañado con otros trastornos del comportamiento. Es una alteración que tiene un origen más bien funcional. En cambio, cuando hay una disociación entre la voluntad y la emoción, es decir, se ríe y no queremos que eso suceda, entonces estamos frente a una risa patológica que probablemente tenga relación con procesos orgánicos importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una risa patológica que se caracteriza con una risa involuntaria inicialmente, pero hay una coincidencia con la emoción, podríamos estar hablando de trastornos del área de la psiquiatría. En esquizofrenia se puede presentar, ¿no? En los trastornos maníaco-depresivos, en el trastorno bipolar, por ejemplo, se pueden presentar risas inmotivadas. En las demencias, sobre todo en la demencia frontotemporal, ¿no? Que es la demencia justamente que involucra la corteza prefrontal que regula, se supone debe inhibir los procesos de la risa, ¿no? Es la base fundamental de la inhibición para los procesos de socialización, ¿no es cierto? Entre otros, ¿no? La demencia de tipo Alzheimer, ¿no? Los trastornos que antiguamente se llamaban trastornos conversivos, ¿no? Los trastornos de ansiedad que tienen mucha carga somática, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Pero cuando hay una disociación voluntaria y emocional, ahí estamos hablando claramente de un trastorno orgánico, ¿no? En la esclerosis múltiple, por ejemplo, en los traumatismos encefalocranianos, en la enfermedad de Parkinson, como les había comentado, ¿no? En la epilepsia, ¿no? Por ejemplo, se ha planteado, ¿no? Que en el caso del Joker, ¿no? El Joker tendría una epilepsia de tipo gelástica, ¿no? Gelástica significa sonreír, ¿no? Es una epilepsia de tipo gelástica donde el paciente, de pronto, sin motivación, tiene una risa, pero como ustedes ven, en el Joker claramente hay una disociación entre la voluntad de reír y la emoción, ¿no es cierto? Hay una disociación. Y ahí ustedes tienen un ejemplo claro de cómo, a pesar de que está riendo, puede llorar, ¿no? Y puede mostrar desadaptación y puede mostrar desagrado por lo que está sucediendo. Y se ve en la necesidad de explicar que tiene un trastorno, ¿no? Que no es que se quiera burlar, ¿no? Tumores, por ejemplo, malformaciones vasculares, podrían hacernos pensar en este proceso. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se trata la risa patológica? Ahí tenemos un problema patológico. Lo que pasa es que, como ven ustedes, si la risa patológica va a estar relacionada con enfermedades sistémicas o neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, ¿no? Va a ser difícil que esto podamos tratarlo a través de una psicoterapia, ¿no? Porque ya hay un proceso biológico que gatilla la risa, ¿no? Se puede hacer una terapia psicológica que esté relacionada a adaptarse a ese proceso, aceptar la condición, ¿no? Y poder de alguna forma mejorar el afrontamiento del problema. Pero claramente va a ser un tratamiento farmacológico, ¿no? No hay estudios claros que muestren eficacia con respecto a la risa patológica cuando tiene un sustrato claramente orgánico, ¿no? Pero se han intentado solucionar con estabilizadores del estado del ánimo, anticonvulsivantes, como el ácido valproico, la lamotrigina, entre otros, ¿no? Y en el caso de aquellos
trastornos donde claramente hay una concordancia entre la risa y el estado de ánimo, ahí sí se recomiendan más bien fármacos que tengan una conducta de regulación serotoninérgica, ¿no? Ya saben que la serotonina es un regulador, un macroregulador del sistema nervioso que va a generar justamente inhibición conductual. Entonces, los antidepresivos que están asociados a liberar serotonina podrían funcionar en los pacientes que tengan estas risas inmotivadas, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo este proceso, felizmente hay pocos y son infrecuentes los trastornos primarios que generan esta risa, ¿no? Y están más relacionados a los trastornos funcionales. Debemos decir que usualmente tienen tratamiento, ¿no? Probablemente no con el éxito que esperaríamos, pero puede disminuir la sintomatología que claramente es muy molesta y genera alteración del vínculo, ¿no? Pero hay formas de tratar estos procesos. Lo que sí es bueno que sepan, resumiendo entonces el día de hoy, es que la risa es un fenómeno biológico dirigido a los procesos de empatía y vínculo y por esta razón maduran desde temprana edad. Como les decía, a los 4 semanas ya estamos sonriendo por lo menos. Es una vía importante para podernos comunicar con los demás. Es absolutamente saludable. Los cambios que produce en la economía del soma, del cuerpo humano en general, es fundamental, puesto que va a liberar las que yo llamo sustancias neuroactivas de confort, ¿no? Sustancias neuroactivas de liberación de la atención, como las endorfinas, la dopamina, la serotonina. Va por un momento a aumentar la función de la noradrenalina para generar, ¿no? Este aumento de la alerta para poder sonreír con libertad, ¿no? Pero después va a haber una supresión que va a permitir que los músculos se relajen y que uno más bien después de reír se sienta tranquilo, ¿no? Se sienta descansado, como que hubiera retirado una mochila de su espalda. Es bueno reír. Es bueno reír. Probablemente la sonrisa sea uno de los procesos biológicos más tangibles de que el individuo sigue joven, que tiene buena salud mental, independientemente de la edad cronológica. No hay que perder la posibilidad de sonreír, de reír y de sorprenderse. Aprovechemos que tenemos esta función y saquémosle todo el jugo. Disfrutemos de estas fiestas patrias con nuestra familia. Disfrutemos, riámonos todos juntos. Hagamos de estas cosas que nos generan estrés persistente un proceso que claramente es incongruente y que nos permita sonreírnos con responsabilidad para planificar después cómo solucionar los problemas que nos distancian como peruanos. Les deseo unas muy felices fiestas patrias. Gracias por estar ahí. Por favor, regálenos una sonrisa a través del Facebook, ¿no? A través de sus comunicaciones, que esto, por supuesto, también a nosotros, gracias a nuestra capacidad de percibir la risa, nos genera también risa y placer. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo para todos y nuevamente, felices fiestas patrias.